hablando de un hongo que básicamente es un hongo que no tiene importancia clínica en pacientes inmunocompetentes, excepto una variedad que puede causar daño en algunas zonas o en algunas latitudes del planeta. Pero la importancia de esta patología está centrada básicamente en que la población inmunodeprimida sí tiene problemas serios con este hongo. Incluso cuando hay compromiso del sistema nervioso central, este hongo sin tratamiento, 100% de mortalidad. Por eso la importancia de conocer el manejo de criptococcus. Este es un casito que pongo con mucha frecuencia y para los que han venido, a favor, es que esta es una pregunta que vino en un examen anterior. Así suelo preguntar las patologías que hago, pero nunca repito la pregunta, eso sí. ¿De acuerdo? Clásico, es un paciente que viene a emergencia. El paciente que viene a emergencia, lo encuentra por ahí sano, lo recoge en la calle, lo trae a emergencia, como no es sensorio, aparentemente convulsionó. Y por ahí sale el dato de que había cefalea intensa, nada más. El paciente luce adelgazado, patético, le encuentran mugue oral. Entonces, es un paciente inmunosuprimido, alta sospecha de VIH probablemente, pero lo importante acá es que encuentran signos de hipertensión intracraniana, un paciente que está con edema de papila, y entonces uno hace una punción lumbar y puede erradicar rápidamente el hongo. Si hay retraso en el diagnóstico, el paciente se muere con toda seguridad, pero más o menos así es el tipo de preguntas que suelo hacer en el examen. Es un hongo levaduriforme, es una levadura que básicamente tiene algunos sinónimos. Y también he preguntado en exámenes, pongo un casito así tan fácil como el primero, pero pongo en lugar de poner criptococcus, pongo alguna de esos sinónimos. Así que suelo hacer trampas de ese tipo. Porque puede ser tan fácil la pregunta, pero en la alternativa pueden caer. Esos sinónimos suelo preguntarlos con relativa frecuencia. Es un hongo, básicamente son serotipos. Les decía que hay 4 serotipos básicamente. El A y D, que es el serotipo Cerovar neoformans, y el B y C, que es el Cerovar gatti. ¿Por qué la importancia? Porque tiene diferencias tanto en la distribución mundial como en el grupo de pacientes que afecta. Les había dicho actualmente eso. Esta es una foto de barrido de la levadura. Es importante porque la variedad neoformans es un hongo que está disperso en todo el mundo. Es fácil de encontrar, está en el medio ambiente, en los suelos, en tejidos, sobre todo tejidos que hay humedad, hay residuos, secreciones de aves, etcétera, de aves, principalmente como se encuentra, incluso hasta el ser humano puede ser portador de criptococcus. El que nos encontremos muy frecuentemente las palomas no significa que solamente en esta ave se puede encontrar, incluso en aves de corral se puede encontrar también la presencia del hongo, así que es importante eso. En cambio, la variedad gatti básicamente afecta a humanos inmunocompetentes, pero la distribución no es cosmopolita como el caso anterior. El Cerovar gatti básicamente afecta a climas tropicales y subtropicales y se encuentra principalmente en la corteza de árboles, principalmente eucalipto, aunque no es el único vegetal que podemos encontrar presente este hongo. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque es extremadamente raro que Cerovar gatti afecte a un inmunodeprimido y a la inversa, extremadamente raro que Cerovar neoformans afecte a un inmunocompetente. Eso debe quedar claro. Esto básicamente es inhalación. Las deposiciones secretas de animales con el calor se desecan y tienden a aerolizarse. Ese aerosol es lo que inhalamos por vía respiratoria y entonces si es inmunocompetente va a haber una reacción leve a nivel pulmonar que puede manifestarse como una crisis o un cuadro pseudogripal, pero si afecta a un inmunodeprimido hará una franca neumonía severa con ARS, con pulmón blanco, con insuficiencia respiratoria y con alta mortalidad. Existen vías también digestivas que se pueden manifestar también por unas laceraciones o microtraumas a nivel cutáneo, puede haber también formas cutáneas, pero son raras. Pero esto no tiene esporas, ojo, no es un hongo esporulado. Por lo tanto, no hay transmisión de humano a humano. ¿De acuerdo? Queda claro eso. La frecuencia es más frecuente en varones, el 70% de los casos, principalmente en gente que trabaja pues, en el campo, hay factores de riesgo también como ganaderos, como agricultores, etc. Pero la importancia que les dije ahora radica en que en el área del VIH es uno de los
infecciones oportunistas más frecuentes en este tipo de pacientes. En estas diapositivas mencionan tercera o cuarta causa de infección oportunista, pero de acuerdo a la serie puede ser incluso en segundo o tercero. Importante también porque es un hongo que, les decía en la mañana mi grupo, es un hongo neurotrópico, le gusta el cerebro. Quizá porque se ha hecho estudios, hay unas teorías que voy a poner ahí, pero una de las más aceptadas es que el líquido cefalorraquídeo tiene unas características bioquímicas que facilitan su crecimiento, es un buen caldo de cultivo para el hongo y por eso le gusta mucho el cerebro. Y también le gusta ir a la parte del ojo que tiene menos vascularización y por lo tanto la respuesta inmune también está disminuida en esa zona. Quizá esa sea la causa de por qué es neurotrópico. Entonces, ahí está lo que decía, los factores de inhibición, menos actividad inmunológica en esas zonas y las características del hongo son importantes. Del líquido cefalorraquídeo no son tan importantes que facilite el crecimiento del mismo. Esto último requiero que tengan mucho interés porque si es una infección que como causa principal la patología que produce es edema cerebral, por lo tanto hipertensión craniana, el paciente se muere de eso. Entonces uno dirá, pero si tiene edema cerebral como otra patología, le doy mannitol y soluciona el problema. Pero acá no sucede eso. Ya como ustedes ven ahí hay una producción endógena de mannitol, producción local de mannitol inducido por el organismo para tratar de disminuir el edema cerebral. Y entonces cuando ya uno quiere dar mannitol exógeno, ya el efecto osmótico ya está saturado, de tal manera que no mejora el edema. Y al contrario, el mannitol al ser diurético, lo que va a hacer es que uno pierda más sodio y potasio por la orina. Y si ya está con anfotericin B que produce hipocalemia, puede haber problemas más serios de la parte de los electrolitos. Es importante entonces saber eso, que el mannitol está contraindicado en el manejo de criptococosis cerebral. Entonces es importante porque también rara vez, eso sí hay que mencionarlo, lo clásico es que uno vea una tomografía de un paciente con cefalea intensa que tiene edema cerebral con borramiento de surcos cerebrales, pero rara vez podemos encontrar granulomas en el cerebro, granulomas que llamamos criptococomas, y esto puede dar un efecto de masa y confundir con granuloma tuberculoso, con toxoplasma, con goma sifilítico o incluso con linfomas. Por eso la importancia de tener un estudio de imagen cerebral también en estos tipos de pacientes. Este es un paciente ya, es un estudio post-mortem, es un corte de meninge inflamada y meningitis en un paciente que ya falleció. Y entonces es importante porque le dije que al ser neurotrópico, el 70% de los casos es manifestación del sistema nervioso central, básicamente. Cefalea es lo principal. Lo decía mi grupo, no es cualquier cefalea, no es, por ejemplo, el ataque típico migrañoso, el paciente que tiene esa enfermedad vascular crónica, son básicamente, ellos tienen cefaleas hemigraneanas. El paciente con criptococos es una cefalea holograniana, todo el cerebro se afecta, inicia un dolor leve, esos cuadros son subagudos, nunca son agudos, ojo. Entonces es un dolor leve que va aumentando progresivamente, no toma importancia, después ya se automedica con aire, con analgésicos, el paciente mejora, pero sigue avanzando y llega un momento que ya los analgésicos no funcionan, el paciente tiene más cefalea, recién acude al consultorio o a emergencia cuando ya convulsiona. Eso es importante. Y además va a encontrar pues fiebre, vómitos, y ya cuando son vómitos explosivos ya hay signos de hipertensión craniana, puede ser signo de rigidez del núcleo, los famosos signos menicios, y el paciente incluso puede llegar hasta el coma. Hay pacientes que han llegado en coma a la emergencia y es más difícil de hacer el diagnóstico, pero uno se examen clínico y encuentra una rigidez del núcleo marcada, signos típicos de lo que llamamos un signo de meningitis. Es una tomografía con un poco contraste ahí, pero se ve prácticamente el edema cerebral. Acá se pueden ver algunas lesiones ahí en criptococomas, pero son raras esas formas de presentación. La parte pulmonar, le decía, la primera infección produce, generalmente es asintomática, y si hay síntomas, según un inmunocompetente, hay un cuadro celular, pero solamente en los pacientes inmunosuprimidos el cuadro es muy grave. Síntomas que puede haber en el paciente: fiebre, tos, generalmente tos seca o con escasa expectoración, dolor pleurítico. Eso básicamente es lo que podemos encontrar en un paciente inmunocompetente. Ahí, por ejemplo, pueden ver ustedes compromiso pulmonar a predominio derecho en este caso, pero puede de forma más grave acá también. Miren cómo puede llegar pulmón blanco en AS, paciente con insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Si el diagnóstico se retrasa, puede destrucción del tejido pulmonar y el paciente puede fallecer incluso también por insuficiencia respiratoria.
Hay formas cutáneas también, ya en lo que está en el Hipólito, en la cama 19, un paciente con síndrome pápulo-nodular, sobre todo en cara, y puede parecerse mucho a las lesiones que vamos a ver en las próximas fotografías. Están estudios, se tomó biopsia, estamos esperando la respuesta, pero hay una noticia que nos ha sacado de cuadros, que ya salió su ELISA negativa ese paciente, no es VIH. Entonces es menos probable que sea de Critococcus neoforme. Ya estamos planteando la posibilidad de histoplasmosis, ¿de acuerdo? Que veremos más adelante. Miren las lesiones, ¿qué les recuerda eso? Son unas papulitas umbilicadas en el centro, ¿ven? Como un volcán. ¿Qué les recuerda eso? Es una infección viral que tiene componente de transmisión sexual, aunque también se puede transmitir por contacto. ¿Alguien sabe? Son típicas lesiones del molusco contagioso. Así son las lesiones del molusco contagioso, umbilicadas. La diferencia es que uno presiona la lesión del molusco y sale como una grasita, como un poquito. Pero uno rompe esto, es bien difícil de romper, y si lo rompe, esas lesiones sangran con facilidad. ¿De acuerdo? Esas son características diferencias del criptococo cutáneo, pero además aquí son lesiones pequeñas, pero pueden lesiones mucho más grandes como esto, por ejemplo. Miren, esto ya parece un forúnculo. Acá también pueden haber lesiones mayores. Y uno puede confundir con otro tipo de infecciones bacterianas, como por ejemplo el carbunco, aunque el carbunco da claramente necrosis, en las lesiones es un intenso edema perilesional. Eso diferencia el criptococo cutáneo. Este es un corte, un estudio que se hace ahí y se ven las levaduras. Estas levaduras tienen casi cualquier cosa. Ustedes hacen una biopsia o toman líquido cefalorraquídeo y con cualquier cosa, tanto así que usamos la famosa tinta china, esa tinta que usamos para los tatuajes, una gotita de líquido cefalorraquídeo, una gota de tinta china, y vamos a ver el microscopio y vemos así una imagen en cielo estrellado, un fondo negro con un montón de estrellas blanquitas, porque este hongo tiene cápsula y esa cápsula absorbe cualquiera de las tensiones comunes que utilizamos y se puede fácilmente esas estructuras micóticas ahí. Esta es una forma más rara vez vemos esta forma, pero parece que es una cicatriz queloide, ya es una lesión verrucosa. Rara vez lo vemos así, pero también es una forma de presentación de criptococosis cutánea. Pero puede irse por vía hematógena a cualquier órgano. Cualquiera de estas infecciones, pues el cuadro clínico puede dar también el hongo. Son extremadamente raros. Pero, por ejemplo, que a los varones les gusta mucho y es la próstata. Y cuando hacemos el látex para el criptococo en orina, a veces tiene más sensibilidad que en sangre en varones, porque es frecuente que invada la próstata en el sexo masculino. Y esto es importante, siempre lo recuerdo en la práctica. Todo paciente que tenga sospecha de criptococo, pero que tenga manifestación cutánea o respiratoria, y aún cuando no haya manifestación del sistema nervioso central, es obligatorio hacer una punción lumbar. Porque hacer neurotrópico puede pesar en el pulmón, manifestarse en la piel, pero tarde o temprano va a haber manifestación también del sistema nervioso central. Y si hace un diagnóstico precoz, obviamente la mortalidad también baja porque van a tratar oportunamente. Punción lumbar en todo, pero alguien me va a decir, pero todo tiene hipertensión no craneana, tiene edema cerebral, lo pueden clavar. Pero quizá en criptococo sea una de las pocas patologías que uno puede hacer una punción lumbar con bastante seguridad. Porque no solamente la punción lumbar es diagnóstica, sino además es terapéutica. Extraigo líquido y lo que hago con eso es bajar la presión intracerebral. Entonces, eso es importante, vamos a ver el manejo de hipertensión no craneana. Está en el laboratorio, la tinta china es una prueba bien sencilla, lamentablemente su sensibilidad es baja, 30, 60%, algunos en el 80%, pero en la práctica no pasa el 60%. Otros me dicen hay que cultivar, sí, como ven ustedes, crece entre el segundo, pero más frecuentemente el quinto día. Pero un paciente que está con hipertensión no craneana, ¿usted cree que va a aguantar 5 días para que vea resultado? El paciente se muere con toda seguridad. Entonces, la idea es hacer una prueba más rápida. Y justamente hacemos pruebas de, esta es la famosa tinta china, miren cómo se ve el cielo estrellado, fondo negro con estructuras blancas ahí, acá ampliado con mayor aumento de lente, acá igual. Esta es cómo se ven las colonias en el lagar sauro, crece rápidamente, pero como le dije, el paciente se muere si no tomamos medidas. En las primeras 24 48 horas que el paciente no reciba tratamiento, el manejo adecuado de la hipertensión no craneana, el paciente se va a morir. Por eso usamos una punción lumbar. Algunas características que podemos encontrar ahí, puede haber una hipercelularidad, a predominio linfomononuclear,
Pero acá no le encontramos, como por ejemplo, una meningitis bacteriana, donde hay 100, 200, 500, 1000 leucocitos. Rara vez encontramos esos valores. Encontramos 10, 20, o muchos 50 leucocitos, también un mononuclear. Pero más bien es frecuente encontrar celularidad baja, 2 o 3 células. Y eso es un signo de mal pronóstico, como veremos más adelante, porque eso implica que hay mayor inmunosupresión. También puede haber ligero aumento de las proteínas, no a niveles de tuberculosis, y también leve consumo de glucosa. Incluso, eso está claro, en HIV estadio SIDA, puede encontrar incluso las características químicas, el citoquímico del líquido puede ser completamente normal. ¿De acuerdo? Y eso no descarta el diagnóstico. Yo les decía, pues, la tinta china no es muy confiable, el cultivo demora. Hay pruebas serológicas de aglutinación, los famosos látex para el criptococo, nosotros lo llamamos criptolátex ahí en hospitales para reducir un poco el término. Y títulos tienen que ser altos, 1 sobre 8, mayores a 1 sobre 8 recién se toman en cuenta, si es menor puede haber muchos falsos positivos. Pero miren, esto es importante, tiene una sensibilidad y especificidad incluso mayor al 95%, y con eso yo puedo hacer diagnóstico. Más rendimiento en líquido cefalorraquídeo, en sangre y en varones en orina también se puede pedir, como le dije, por el tema de que puede invadir la próstata. Los falsos positivos son raros, sobre todo en títulos bajos, con otros hongos, como pueden ver ahí, incluso con algunos problemas reumáticos. Hay otro tipo de diagnóstico también que se pueden pedir, pero obviamente son más costosos y tecnología que tenemos menos acceso en los hospitales. En la pulmonar vemos la presencia de masas, de nódulos, generalmente apical o pariliar, y también puede haber signos de consolidación de una franca neumonía, puede haber lesiones cavitarias, puede haber derrame pleural, pero como les digo, eso lo vemos muy pocas veces. En nivel cerebral vamos a ver el edema cerebral, la atrofia y sobre todo el tema de los borramientos de los surcos. Y esto le quería mencionar que es importante porque el paciente sin tratamiento, mortalidad 100%, como le dije. Con tratamiento, incluso con tratamiento, la tercera parte de los pacientes se mueren igual. No porque el manejo sea malo, no porque no se dio tratamiento a la hipertensión craneana, sino porque basta uno de esos criterios que están ahí, y se pregunta de examen también. Pongo un caso clínico y menciono algunos de esos factores y pongo cuántos factores de mal pronóstico hay y realmente caen esa pregunta. Basta uno, basta el paciente viene en coma, es un paciente que tiene un 30% de posibilidad de morir con diagnóstico y tratamiento adecuado. Pero hay otros factores, edades extremas, criptocosemia, títulos altos del látex para el criptococo, consumo de glucosa, celularidad disminuida y tinta china positiva. En la pregunta yo pongo, por ejemplo, aumento hiperproteinorragia, pongo por ahí y los confundo y se confunden y jalan en la pregunta. Estos son factores de mal pronóstico y tienen que tenerlo claro que basta uno, el paciente tiene alta chance de fallecer. En diagnóstico diferencial podemos ver otras infecciones subagudas, repito, son subagudas. El paciente para llegar al estado crítico que llega a emergencia estuvo 2, 3, 4 semanas previo con cefalea, que ha ido evolucionando, aumentando en intensidad progresivamente. Entonces, otras subagudas pueden ser, por ejemplo, tuberculosis, otros hongos, virales, la neurobrucelosis, neurosífilis también, sobre todo cuando hay goma sifilítica. Formas pulmonares, neumocitis, puede ser también confundido, histoplasmosis, tuberculosis. La cutánea hablamos del molusco contagioso, del acné, sífilis cutánea. ¿Alguien sabe cómo se llama el término de la sífilis cutánea? ¿Cómo se llama la lesión? Chancro duro es la lesión genital, pero hay manifestaciones cutáneas difusas de la sífilis. ¿Y cómo se llama esa lesión? ¿Alguien sabe? Así como en tuberculosis se llama tuberculides, en sífilis es el famoso goma sifilítica. Puede presentarse en cualquier parte, incluso en el cerebro, ¿de acuerdo? Incluso en el cerebro. ¿Cómo se maneja? Y esto es importante porque justo fuimos a ver en consulta con un grupo de los alumnos en emergencia. Hay un paciente con criptococosis confirmada, con tinta china positiva, y le habían dado 60 miligramos de ANFO, pasarlo en 1 hora en cloruro de sodio, sin hidratación previa, y va a saber cómo se maneja correctamente. La criptococosis en HIV se usan 2 drogas, anfotericin B más 5-fluocitocina. En Perú se usa el primero porque el segundo no está disponible en el país.
Pero la tasa de curación difiere de un 5%, de 3 a 5% de diferencia en la tasa de curación, por lo tanto, usarlo solo también es eficaz. Pero la dosis correcta es así, de 0.7 o 0.8 hasta 1 miligramo por kilo, pero ojo, la dosis máxima es de 50 miligramos porque es altamente neurotóxico. No pasar de 50 miligramos en la forma de deoxicolato. Existen formas más costosas, de formas liposomales de anfotericin B, que son muchísimo más costosas, repito, pero menos tóxicas. En esos casos se usa hasta 5 miligramos por kilo. Pero en la deoxicolato, máximo 1 miligramo por kilo, no pasando la dosis de 50 miligramos diarios. Y eso se debe pasar siempre en dextrosa al 5% en 500 por vía central, que produce flebitis, y pasarlo no menos de 8 horas. Es un problema eso cuando no dejamos claramente la indicación. ¿De acuerdo? Esa es la fase de ataque o de inducción. Atacamos con anfotericin B por no menos de 2 semanas a esa dosis mencionada. Y hacemos al día 15º una punción lumbar de control y pedimos un cultivo. Si el cultivo es negativo, recién rotamos a la segunda fase de consolidación, que se pasa a fluconazol. Fluconazol de 200 a 400 miligramos diarios por 8 a 10 semanas. Y luego de eso se pasa a una fase de mantenimiento, que sería el equivalente a una profilaxis secundaria. Con fluconazol de 150 a 200 miligramos por día es suficiente. Antes se decía esto, que era de ser de por vida. ¿Sí? Eso ya no es cierto. Ahora se sabe que con un CD4 mayor de 200, ya con TAG el paciente, se puede suspender esa profilaxis. Incluso algunos van a ver, algunas guías más actuales dicen que con 100 se puede suspender. Pero eso sí es muy riesgoso, porque si tiene 101, mañana puede tener 99, entonces siempre está la posibilidad de reactivación, porque este hongo no se erradica, solamente se controla, pero no se puede eliminar igual que la TBC. Entonces es importante que suspendamos la profilaxis con un CD4 más seguro como mayor de 200. ¿De acuerdo? Pero estos pacientes se mueren por esto, no se mueren por la presencia del hongo. Se mueren porque tiene hipertensión ucraniana y el paciente pues va a fallecer por toda la complicación en este cuadro. Entonces, ¿qué hacer? La punción lumbar básicamente me da el diagnóstico, pero también, repito, me permite manejar la hipertensión ucraniana. Esa es la recomendación. ¿Cuánto debe sacar? Está bien claro. Tratamientos ya empezó el farmacológico, pero la presión de apertura, si tiene más de 20 centímetros de agua, en este caso más de 200 milímetros, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Se debe hacer una punción lumbar evacuatoria hasta llevarlo a una presión menor a 20 centímetros. O de la que ustedes encuentren, por ejemplo, puede estar en 80. Hay que bajarlo al 50%, o sea, a 40 centímetros de agua para que el paciente pueda sobrevivir. Y eso es diario. ¿Cuántas veces? Esa también es una gran pregunta. Porque el paciente puede responder con una sola punción, pero a veces requiere 2 o hasta 3 en un día. Y eso es importante. Pero a veces lo punzamos 2 o 3 veces y el paciente sigue con hipertensión. Cuando pasa eso, la indicación es derivación ventrículo-peritoneal. ¿De acuerdo? Esa es la indicación. Corticoides no ayudan, no tienen ningún beneficio en estos cuadros. Ya dije que el mannitol tampoco. Y por lo tanto, otros diuréticos como la acetazolamida incluso aumentan la mortalidad. No se usan esos productos en neurocriptococos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Pasaremos a otro.